Pero que quiero decirles es que de ninguna manera soy una experta o algo por el estilo, simplemente les voy a compartir mi experiencia porque considero que ha sido bastante buena en el sentido de que he ido viendo progresivamente las mejoras. Vamos primero a aclarar algunos conceptos, que es el moho. El moho es un hongo que se puede encontrar en cualquier superficie y que necesita de un ambiente que sea de cálido a húmedo, es decir, que tenga el 70% de humedad para poder desarrollarse. Y una vez que él está en ese ambiente que es propicio para él puede rápidamente trasladarse, difuminarse, reproducirse, porque él tiene esporas. Las esporas es simplemente que éste puede reproducirse sin necesidad de ser fecundado. Entonces eso lo hace muchísimo más fácil de difuminar. Acá los que más se ven son el morado, no les voy a dar el nombre técnico científico, está el grisáceo verdoso, que es el que normalmente sale en las paredes de la casa o el que te sale en la ropa, y está el negro. De estos tres tipos de moho que no son buenos, pero el más peligroso de todos, dependiendo de cuál es el área de tu casa problema y dependiendo de, por supuesto, de tu capacidad económica, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Tú primero tienes que identificar cuál es el área problema. ¿Es el área del dormitorio? ¿Es el área de la cocina? ¿Es el área del baño? ¿Es la sala? Es algo que ya está generalizado. Primero tienes que identificar cuál es el área. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo entre dos apartamentos. Entonces, mi área problema de mis cuatro paredes es una sola, que es la pared externa, la que da hacia la parte de afuera, la que está como quien dice en la intemperie. Porque mi edificio tiene problemas de lo que le dicen acá revoque o nosotros le decimos comúnmente frisado. Este edificio hace muchos años que no lo han frisado, entonces por allí es que viene el problema de los apartamentos principalmente, por esa falta de revoque o falta de frisado. Pero podría ser que el problema de tu casa esté en el baño o que esté en la cocina. Entonces tú primero tienes que identificar cuál es esa área y podemos ir desde las sugerencias más sencillas hacia las más costosas. Yo el año pasado estuve probando con diferentes productos. De hecho, el año pasado les recomendé el fungicida. El fungicida es justamente un producto que es exclusivamente para matar el hongo y sus esporas. Porque el asunto es que tú puedes tener en un área determinada el hongo, tú le colocas allí el fungicida, pero esas esporas invisibles que están por todo el espacio, por todo el ambiente, que tú no las ves, este producto es especial para matar en el área y en el ambiente. Entonces, el año pasado yo les estuve diciendo que utilizaran el fungicida, que a mí el fungicida me había ido de maravilla. Pero nos ocurrió ya a finales del último verano que el fungicida que estábamos comprando no se encontró el mismo en las ferreterías y comenzamos a comprar otro fungicida que tenía un detalle que era que manchaba las paredes de amarillo. Entonces sí, efectivamente me estaba quitando el moho de los lugares donde yo lo tenía, pero me estaba manchando todas las paredes de color amarillo. Entonces este año decidimos hacer otras cosas. Pero bueno, volviendo al tema principal, que en mi caso era en la pared de exterior, nosotros esa pared primero la limpiamos, le colocamos el fungicida y luego de eso le hicimos pintura, le echamos pintura con una marca que es especial anti-hongo. Pero esto no era suficiente porque obviamente como la pared no tiene el friso, entonces era constante cada vez que llovía
que la pared se pusiera negra, que saliera el hongo. Pero bueno, principalmente un producto para matar el hongo, una pintura que sea anti-hongo, te puede ayudar. ¿Qué otro tipo de cosas te puede ayudar en relación por lo menos a lo que es la habitación? En mi caso, nosotros, después de haber identificado la pared problema, nosotros decidimos poner todo lo que era el placar, la cama y todo eso en el lugar contrario de la pared problema. Porque si nosotros lo hubiésemos colocado de ese lado de la pared, la misma humedad iba a hacer que el placar o el closet se llenara todo de hongo, la cama, etcétera, etcétera. Que inclusive nos dimos cuenta el año pasado cuando estábamos rotando el colchón, como debe hacerse normalmente, que la tela del colchón tenía moho. Entonces, bueno, el fungicida es un producto que te sirve también para telas, inclusive se puede colocar en la lavadora cuando tú estás lavando un chorrito de fungicida y eso te sirve para las telas. En ese caso, colocamos en el colchón un poquito de fungicida, restregamos bastante y le pusimos secador. Pero otra de las sugerencias que le puedo dar en el área del cuarto sería que tanto el closet o el placar o tanto la cama o lo que sea que tengan, la mesa de luz, mesa de noche, la separen ciertos centímetros para que todo el espacio tenga suficiente ventilación y pueda tener una temperatura, digamos, estable, porque es un tema también de temperaturas. Por eso es que normalmente cuando nosotros llegamos aquí en Uruguay te dicen, no, tiene que abrir la ventana para ventilarlo. Sí, es cierto, debemos abrir la ventana para ventilarlo, pero siempre y cuando la temperatura de afuera sea de una humedad aceptable, porque si afuera está lloviendo hay 100% de humedad. Entonces, si tú abres la ventana cuando está lloviendo afuera, tú vas a empeorar la situación o el ambiente húmedo que ya está adentro. Por eso también les había hablado del aparatico que habíamos comprado para este invierno, que nos ha sido de maravilla, demasiado útil, que es el higrómetro, que es el aparato que marca la humedad de la casa como tal. Entonces yo con el higrómetro puedo saber cuánto es el porcentaje de humedad y cuando el porcentaje de humedad está muy alto dentro de la casa, yo inmediatamente abro las ventanas y puedo hacer que ese aire recircule, que se ponga una sola temperatura en el ambiente y que se mejore la humedad que hay dentro de la casa. Pero si yo lo hago cuando la humedad afuera por lluvia es de 100%, yo voy a empeorar la humedad que ya hay dentro de la casa. Entonces, por eso es recomendable el higrómetro, porque él te va a permitir tener como que los parámetros de si debes o no debes abrir realmente la ventana, si te beneficia o no te beneficia en algo. Otro de los cambios que hicimos nosotros en la habitación, que realmente no lo hicimos pensando en el modo, pero que ha sido demasiado beneficioso, es haber colocado el aire acondicionado inverter. El aire acondicionado inverter nos han permitido que cada vez que se encienda el motor, esa condensación que hay en el motor, ese aire caliente de la consola, cuando arranca a funcionar, hace que la pared, que es mi pared problema, si tiene humedad, ese aire caliente la seca. Entonces yo no he tenido en mi pared problema más moho, más humedad, debido a que el aire acondicionado lo seca. Pero más allá de que el aire acondicionado de manera, digamos, como consecuencia de encenderlo, me ayude de esa forma, el aire acondicionado de inverter, cuando tú lo enciendes, mejora muchísimo el estado de la humedad que hay en la habitación, tanto el aire caliente como su función de deshumidificador. El problema de la función de deshumidificador es que es en función frío. Entonces, si la casa hay frío porque hay invierno y nos estamos congelando y colocamos la función de deshumidificador, vamos a tener muchísimo más frío en la casa, pero sí nos va a resultar en el sentido de que va a disminuir la humedad del ambiente. Si tu área de humedad es, por ejemplo, en la cocina, porque siempre se genera cierto vapor cuando estamos haciendo sopas, cuando estamos haciendo salsas, etcétera, etcétera, mi recomendación para eso sería, y fue otro de los cambios que también hicimos el año pasado, es de que compres un extractor. Porque el extractor no solamente te va a sacar el olor que hay a comida, sino que también se va a llevar la humedad que hay en el área
inclusive si tienes el baño cerca, también puede tomar un poco de esa humedad si tú dejas la puerta abierta. De hecho, nosotros últimamente nos estamos bañando y al terminar de bañarnos, que queda esas paredes mojadas, húmedas, abrimos la puerta del baño y encendemos el extractor de manera pues que el extractor ayude a sacar un poco la humedad del baño. Entonces el baño no pasa tantas horas con las paredes húmedas, lo cual hace que sea muy propicio que salga el moho en el baño. Antes de grabarles este video, estuve viendo las áreas que son más complicadas y me di cuenta que en el techo estaba una mancha de moho. Entonces aproveché de hacer la grabación, se las voy a colocar ahorita, de cómo nosotros estamos desinfectando. Porque el año pasado nosotros, por las instrucciones de las mismas personas en la ferretería, nos decían que el fungicida tenía que diluirse en un balde de agua, en un tobo de agua, se colocaba cierta cantidad, mojabas un paño y lo pasabas por las paredes. Entonces, ese paño húmedo que tú pasas con fungicida le da muchísima más humedad a tu pared si ya tu pared tiene problemas. Entonces, probando muchísimas cosas, dimos con un producto que se llama Sif con lavandina en gel. Nosotros estamos agarrando un trapo seco para no darle más humedad a la pared. Agarramos ese trapo seco, lo llenamos de Sif con este lavandina y estamos pasando y con ese producto nos ha resultado bastante bien, no se están manchando las paredes, se está yendo el moho y tiene una duración aproximadamente de 15-20 días dependiendo de la humedad que se genere en tu casa. Pero obviamente que si tú eres una persona que no abres las ventanas, que si tú eres una persona que dejas el paño húmedo dentro de la casa, si tú eres una persona que secas ropa dentro de la casa, si eres una persona que no tienes espacio en el placar y la pared, entre la cama y la pared, si no ventilas la casa en todo el día, si no tienes un extractor o no cuentas con la posibilidad económica de hacer estos cambios, por supuesto que es cuesta arriba cuando ya tienes el hongo difuminado en la casa, porque por ejemplo hay personas que viven en una pensión o hay personas que viven en casas con techos exageradamente altos, donde ya es imposible alcanzar el moho en esos espacios. Entonces allí de verdad que yo me imagino que tienen que llamar a las personas que son los dueños, los arrendadores, para que solucionen el problema. Una vez me contó una de las amigas que tenía grandes problemas de moho en su casa, inclusive también le pasó a una vecina, llamaron no sé si fue al dueño de la casa o no sé si fue a las personas que hacen la inspección con las garantías, y esto es la solución que le dieron fue traerles un deshumidificador. El deshumidificador te puede funcionar en ciertas circunstancias, puede ser bastante útil, pero cuando tú vas a comprar un deshumidificador, tú tienes que verificar que él tenga la capacidad para sacar la humedad de tus metros cuadrados, porque no todos los deshumidificadores te van a funcionar en el espacio que tú tienes, en el tamaño del espacio que tú tienes. Entonces, es importante que verifiques cuál es tu espacio y qué litros de agua va a sacar y que sea un deshumidificador eficiente, porque la electricidad la vas a terminar pagando tú, entonces vas a solucionar el problema del moho, pero vas a tener la cuenta de electricidad exageradamente alta.
Bueno, ya para finalizar, o para concluir, lo primero que hay que hacer es, bueno, identificar el problema. ¿Dónde está tu problema? ¿Está en la habitación? ¿Está en la cocina? ¿Está en el baño? ¿Está en la sala o es algo generalizado? Primero identificar dónde está el problema y dependiendo del problema y tu presupuesto, puedes buscar una solución. Dos, las soluciones van desde las más sencillas hasta las más económicas. Una persona en estos días me escribió, me dio demasiada risa porque jamás se me había ocurrido que la única manera que tuvo para contener la humedad en su pared fue utilizando un desodorante. Porque el desodorante es antitranspirar y ella roció desodorante en la pared y evitó que así la pared eh, le saliera mucha humedad. Y yo dije, bueno, a mí jamás se me había ocurrido, pero bueno, es otra experiencia. Otra persona también me dijo que la pared estaba demasiado húmeda y le tiró cal. Pero a mí particularmente me parece que si tú eres alguien que tienes problemas respiratorios, ese polvillo de la cal te hace tanto daño como el moho en sí. Entonces, bueno, ya sabes que tienes pinturas que son exclusivamente para moho. Sabes que tienes la posibilidad, puedes comprar el aire inverter, que te va a ayudar muchísimo a mejorar la humedad. El extractor ha sido otro de los cambios que para mí han sido importantes. La compra del higrómetro, que el higrómetro me ha permitido saber cuándo debo y cuándo no debo abrir. El dejar espacio para que respire las paredes y los objetos que tienes en las áreas y tratar de ventilar siempre para tener una temperatura uniforme los días que la humedad del ambiente afuera está más baja que la de dentro de la casa. Eso principalmente creo que son los cambios que a mí me han beneficiado este año. Y ya para finalizar, usa en la cocina y baño, cuando tengas que hacer reparaciones, silicón que sea antihongo. Mantén también las cerámicas del baño y de la cocina y a su vez las cortinas de las dos áreas limpias para evitar que las esporas se muden de lugar. Chequea con cierta frecuencia tu colchón y tus almohadas y de ser necesario, lávalas con fungicida. Y ubica todos los frascos con pastillas absorbentes de humedad en las áreas de tu placar que sean susceptibles de hongo. Pero asegúrate de que le coloques cinta adhesiva a la tapa para que no se derrame la humedad que sea absorbida. Si compras fungicida, pídele en la ferretería de tu confianza que te den las indicaciones y los diferentes usos que le puedes dar. Espero que el video sea útil para ti y que lo compartas si te gusta.